Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hacer una presentación en base a los ensayos para determinar las propiedades mecánicas de la roca. Los integrantes del grupo son Carolina Fierro, Matías Cantillana, Rodrigo Ramírez y quien le habla, Nicole Orellana. Bueno, es importante primero decir que la mecánica de las rocas es la ciencia teórica y aplicada que estudia el comportamiento mecánica de la roca y de los macizos rocosos. Esta disciplina es básica para la minería, ya que el hecho de realizar excavaciones modifica los campos de fuerza en el entorno físico de la roca. En base a los ensayos, sirven y cumplen diferentes objetivos que se detallarán a continuación. Bueno, el ensayo de compresión triaxial, ¿para qué sirven los ensayos de compresión? Bueno, los ensayos de compresión determinan la resistencia a la compresión de un testigo cilíndrico en un estado no drenado, bajo una presión de confinamiento. Cuando hablamos de confinamiento nos referimos a un confinamiento de agua que hace una presión radial para poder presionar al testigo. ¿Cómo se usa? Comúnmente usado para simular las condiciones que existen en un macizo rocoso, y este ensayo de la carga axial y su esfuerzo son finalmente los que uno va utilizando. Bueno, cuando se indica un valor de resistencia a la compresión triaxial, se deberá mencionar la presión de confinamiento, que en este caso es P, que se aplicó durante el ensayo para encontrar la relación entre el esfuerzo principal, que en este caso sería igual a sigma 3, donde sigma 3 es la presión de confinamiento y el sigma 1 es la resistencia de la compresión triaxial. Es necesario realizar varios ensayos, en cada uno de los cuales van a ir aplicando diferentes presiones de agua de confinamiento, y de esa manera van a ir sacando valores para sigma 1 y sigma 3, que sirve para construir diferentes gráficos y poder determinar un número lo más exacto posible. Con respecto a este ensayo, bueno, tenemos estos ejemplos, donde en el lado izquierdo tenemos un gráfico que representa el lugar geométrico de la resistencia existente entre el sigma 1 y el sigma 3, y al lado derecho tenemos otra representación de sigma 1 y sigma 3 que se muestran de manera más lineal. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, en base a la descripción de la muestra, se debe considerar que los testigos deben ser cilíndricos circulares, la superficie del testigo debe ser lisa, y lo ideal es que no tenga irregularidades. Sus bases tienen que ser paralelas entre sí. No van a servir testigos que estén cubiertos con otros materiales, ¿ya? Porque eso entorpece la objetividad del muestreo para poder tomar resultados más precisos. El diámetro debe ser con una aproximación a 0,1 milímetros, y la altura debe ser tomada con una aproximación a los 50 milímetros. La condición de humedad de testigo puede tener un efecto significativo en la resistencia que puede alcanzar la roca. El número de testigos a ensayar depende del número de las diferentes presiones de confinamiento con las que se desea ensayar. Pasa a la siguiente, por favor. Se van a utilizar diferentes presiones de agua y se van a ir graficando de diferentes formas para conocer cómo funciona realmente y cuál es la resistencia que va a tener, digamos, esa compresión. El equipo tiene tres partes principalmente, ¿ya? Tiene una celda triaxial, tiene un equipo de carga y tiene un equipo para generar presión de confinamiento. ¿Ya? El cuerpo de la celda debe tener dos conexiones, uno que sirve para la entrada del aceite y el otro para la salida del aire. El testigo quedará dentro de la chaqueta completamente rodeado por el aceite. ¿Ya? Una bomba hidráulica es capaz de mantener constante la presión de confinamiento de sigma 3 con no más de 2% de la desviación del valor deseado. Ya, el procedimiento consiste en embalsar cada celda con el testigo instalado en la chaqueta y entre las platinas, tanto como el testigo, las platinas y los asientos esféricos deben ser alineados entre sí.
Ya lo importante es asegurarse de que la chaqueta no tenga fisuras ni huecos en cada ensayo. La presión de confinamiento se establece en el nivel predeterminado para que se mantenga constante. Pasa a la siguiente. Ya con respecto a los cálculos, la resistencia a la compresión de sigma 1 se calcula dividiendo el máximo del valor de la carga aplicada al testigo y el área de la sección transversal del testigo. Una forma más directa de hallar el número en este caso, ya hay que graficar la envolvente de los círculos de Moore, sigma 1 y sigma 3, en las abscisas y la resistencia al corte en las ordenadas. Ya es importante señalar que este es el ensayo más completo porque a diferencia del corte directo y en relación a la compresión confinada, el ensayo permite controlar la velocidad de carga y a través del control de la velocidad de carga nos va a permitir tener presente o no dentro del ensayo la generación de excesos de presión de Porius, porque cuando aplicamos carga uno puede ajustar el ensayo para producir una condición en donde el agua va a drenar dentro de la muestra. Es decir, vamos a tener una condición donde existe consolidación, donde permitimos que el agua que inicialmente está cargando suelte la carga, disipe ese exceso de presión de Porius y se coloque al material. Lo más interesante es que esos excesos de presión de Porius o delta U en el ensayo se puede medir, y al permitirnos medir ese exceso de presión de Porius, eso va a tener una repercusión muy importante, porque a través del ensayo nosotros podemos tener dos tipos de parámetros. Es importante decir que la función de los ensayos de resistencia al corte es determinar los parámetros de resistencia, hallar la cohesión y hallar el ángulo de fricción. En este caso hay dos tipos de parámetros, drenados o efectivos, como en el corte directo, y otros parámetros llamados no drenados o totales, y estos guardarán influencia del exceso de presión de Porius que podemos cuantificar dentro del ensayo. Por eso es el ensayo más completo, pero a la vez también, por todas estas características que tiene, es el ensayo más costoso, ya el que tiene un mayor costo. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya que tenemos el ensayo de constantes elásticas, módulo de Young y relación de Poisson. Ya, bueno, ¿para qué sirve? Este estima el comportamiento de los esfuerzos y las deformaciones en el macizo rocoso. Estos valores se emplean generalmente en el diseño de excavaciones en roca utilizando métodos de cálculo numérico, ¿ya? Donde E es el módulo de elasticidad y, bueno, y E es igual al esfuerzo aplicado dividido por la deformación unitaria axial. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el uso del módulo de elasticidad para definir la relación esfuerzo-deformación es solo una aproximación, ya que las rocas muestran frecuentemente características mecánicas no lineales. Ya este se expresa de la siguiente manera. Ya tenemos la relación de Poisson, y que es la V, y eso es igual a la deformación unitaria en la dirección perpendicular a la carga aplicada, dividido por la deformación unitaria en la dirección a la carga aplicada. Siguiente. Bueno, aquí en este caso el equipo es el mismo, ya que se utiliza en el ensayo de compresión simple y debe cumplir con ciertos requerimientos como el ACTM o el E4 o la norma British Standards de 1610. ¿Ya? Son los parámetros, los estándares de calidad que se les exige. Tienen un software que va registrando las cargas y deformaciones, ¿ya? Entonces, a medida que se va generando la presión, inmediatamente estos software van graficando cuáles son los niveles de cómo va a soportar, digamos, la carga de presión para conocer la calidad de la roca. Y bueno, este equipo sirve para determinar las constantes elásticas. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, la preparación de los testigos y los procedimientos deben ser cilíndricos circulares con una relación longitudinal diámetro entre 2 y 2,5. Las bases deben ser paralelas entre sí. Respecto al procedimiento, primero el testigo se coloca en la máquina de ensayo y se hacen las conexiones eléctricas necesarias, ¿ya? De manera que se puedan ir registrando en el computador.
La carga sobre el testigo debe ser aplicada de forma continua y con una constante, de manera que la falla ocurra entre 5 y 10 minutos, después de haber iniciado la aplicación de la carga. Es decir, esto no es que el ensayo se va a hacer de un puro golpe, no, esto es paulatino, tiene un tiempo estimado y de esa manera funciona. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya, bueno, para calcular esto tenemos la deformación unitaria axial, ya, que en este caso es EA, y la deformación unitaria diametral, que es ED, y bueno, son registradas directamente por el software a partir de la lectura de los strain gauge. Ya, los valores de esfuerzo y deformaciones axiales y diametrales se deberán dibujar en un solo gráfico. Ya, se grafican en un solo gráfico para poder comparar ambas curvas. ¿Ya? Eso es principalmente por eso, para ver cuál es la relación que tienen entre ellas. Pasemos a la siguiente. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el módulo de tangente, ¿ya? Este módulo ya de axial puede ser calculado empleando cualquiera de los siguientes métodos. ¿Sí? Este es medido a un nivel determinado de carga, expresado como un porcentaje de resistencia en una recta tangente a la curva en ese punto. Por lo general se toma el 50% de la resistencia de la roca a la compresión uniaxial. Pasemos a la siguiente. Ya, el módulo promedio, este es definido mediante la inclinación promedio de las partes relativamente rectas de la curva esfuerzo de formación axial. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el EP, que es igual al delta por el esfuerzo, y el delta E. Pasemos a la siguiente. Y por último el módulo secante, que generalmente es medido desde el esfuerzo inicial 0 hasta un valor de esfuerzo prefijado, el que representa un porcentaje de la resistencia de la roca a la compresión, acostumbrada a tomar el 50%. Ya tenemos el ES, ¿cierto? Que es igual al delta por el esfuerzo, y se divide por el delta sub A. Así que pasamos a la siguiente. Ahora le toca a otro compañero. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los ensayos de comprensión simple o uniaxial. Este ensayo permite determinar en laboratorio la resistencia uniaxial no confinada de la roca o resistencia de la compresión simple. Es un ensayo que se realiza la clasificación de la roca por su resistencia, la relación entre los esfuerzos que ésta aplica. La resistencia de compresión simple de la piedra que se utiliza como revestimiento o como pavimento está determinada sobre formas paralelepipédicas en el lugar de formas cilíndricas, que es lo habitual para determinar la resistencia a la compresión simple de cualquier material. Un claro ejemplo que podemos dar sería el hormigón. Se utilizan muestras que son formadas por 5 probetas cúbicas que posteriormente se ensayan después de ser secadas en una estufa, manteniéndola aproximadamente durante 48 horas, entre más o menos 60 grados, entre 2 Celsius. Las bases paralelas entre sí y perpendiculares al eje de la probeta están alistándose para ser amoldados con una máquina rectificadora. Se rechazarán todas las probetas que presenten defectos evidentes. La planicidad de las bases se comprobará con la ayuda de un papel de carbón colocado sobre una superficie perfectamente plana y sobre la cual se coloca en la base de la probeta. El paralelismo de las bases se comprobará realizando 4 medidas de altura de la probeta, que son las equidistantes, la diferencia entre la máxima y la mínima, y no deberá exceder una tolerancia específica de este mismo ensayo. La siguiente, por favor. Ya, si hablamos un poco de lo que son los equipos y procedimientos de este ensayo, las máquinas de ensayo siempre van a ser prensas que sean hidráulicas o mecánicas, que dispongan de varias escalas, de manera que se pueda escoger la apropiada de acuerdo al ensayo que necesitamos hacer.
Según el valor medio del ensayo, se efectuará de forma que ninguno de los resultados individuales quede por debajo de la décima parte del valor máximo de la gama media empleada. Se debe permitir la aplicación de la carga de una manera continua y progresiva. Esto no debe variar, siempre debe ir progresivo y tiene que ir muy lento aplicándose la carga. Entre los planos de la prensa se sitúa el dispositivo de compresión, en el cual uno de los platos de presión entrará montado sobre una rotura con el fin de repartir una carga de forma uniforme y adaptarse en lo posible al paralelismo de las bases, que era lo que comentaba. La carga siempre debe ser progresiva, por ende, para que la fractura que se vaya generando en la roca sea pareja. Se utilizan como equipos calibradores balanzas que son de aproximadamente 0,1 gramos. Se usan cronómetros, moldes, cilindros, pisón, muestra de suelo y la prensa con una buena aproximación a una prensa que sea triaxial. Primero se debe conseguir una idea general de la roca en cuanto a su litología y estructura e identificar las muestras. Es importante también medir las dimensiones de las muestras para validar si cuenta con las condiciones del ensayo. Para esto se recubre la muestra con una membrana cuyo fin va a ser el evitar que al momento de fallar la roca salten fragmentos y dañen a persona o objetos a su alrededor. El testigo se sitúa de tal forma que el pistón de la máquina quede paralelo a las caras transversales de las muestras. Dentro del procedimiento, una de las personas se debe encargar de la presión a la cual está siendo sometida la muestra, mediado a un manómetro que va conectado directamente a una prensa hidráulica. La presión debe ser medida en cada instante, ya que al momento de fallar la aguja, que indica el valor de la carga, este va a volver a su punto de partida. Por otra parte, una segunda persona debe estar encargada de ir aumentando paulativamente la presión en la prensa hidráulica. En el caso de que falle el testigo, se retira y se analizan las condiciones del módulo de ruptura. La siguiente, por favor. Ya, si nos vamos un poco al cálculo de cómo se hace este ensayo, cada probeta, luego de ser secada, se coloca en el dispositivo de compresión, en el cual va a estar colocado entre los platos que se prense. Por ejemplo, se someterá a un esfuerzo continuo de compresión con la velocidad 10 más o menos 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que para una probeta cilíndrica de 5 centímetros de diámetro. El área normalmente son de 16,63 centímetros cuadrados, que corresponde aproximadamente a 2.000 metros. Entre las bases de la probeta y las placas de presión no debe intercalarse ningún tipo de material, o sea, puede ser cartón, papel, goma, etc. Que pueda ejercer algún efecto a modillo o que también pueda hacer un esfuerzo lateral. Tampoco se deben compensar las irregularidades de las bases por medio de los rellenos de cemento y eso. Entonces se aplica la carga a la velocidad que especifica la norma correspondiente y se registra el valor F, que sería la fuerza en este momento, en el que se produce la ruptura. La resistencia a la compresión vendrá dada por la siguiente fórmula que, como pueden ver ustedes en la diapo, aparece bien clarita. La siguiente diapo, por favor. Ahora les voy a hablar sobre otro de los ensayos que sería el de resistencia a la compresión, que es muy similar al anterior. Como sabemos, la forma de rotura varía con la naturaleza de la piedra o roca y la forma también que va a tener la probeta. Generalmente las rocas duras y compactas se rompen dividiéndose en prismas rectos y secciones irregulares, siendo sus generatrices paralelas en sentido de los esfuerzos y a veces salen proyectados con una gran violencia, haciendo que esto sea mucho mejor rodearlo con platillos, de alguna tela metálica, para no tener ningún tipo de incidente. Por otra parte, las piedras blandas se rompen según planos, pasan por aristas de base formados por ángulos de 50 grados, con una dirección de presión, así desprendiéndose de los prismas truncados. Las probetas cilíndricas o prismáticas se rompen con resbalamiento sobre un plano oblicuo,
formando un ángulo aproximado de 45 grados en la dirección de los esfuerzos. Y como ven aquí en la diapo aparece lo que es la resistencia de la compresión, que es importante destacar que si las muestras no son cubos perfectos, no se recomienda calcular la resistencia de compresión simple equivalente. Entonces ahí nosotros debemos aplicar la fórmula que aparece en pantalla, donde nos dice que RC es la resistencia de compresión simple obtenida en el ensayo, donde B es la anchura de la probeta, H sería la altura de la probeta. En el caso de la roca anisótropas, con planos de sedimentación o esquitosidad, se recomienda hacer dos determinaciones de resistencia de compresión simple. Una que es la dirección perpendicular a los planos y otra la dirección paralela de estos planos. Eso es por mi parte. Ahora le voy a dejar a mi compañero para que siga comentando los demás ensayos. Buenas tardes, profesor y compañero. Yo le puedo hablar del ensayo de tracción indirecta o el método brasilero que sea, brasileño también. ¿Para qué sirve? Este es un tipo de ensayo que por medio de esfuerzo nos permite determinar la resistencia a la tracción de la muestra. Este tipo de ensayo consiste en obtener la resistencia a la tracción de la muestra por un método indirecto, es decir, en vez de estirar los extremos de la probeta, se realiza una compresión de forma lateral a la probeta con la ayuda de dos placas que también ayudan a sostenerla y usando nuevamente la prensa de compresión. La siguiente, por favor. Equipo y procedimiento. Este es el dispositivo de ensayo para probetas cilíndricas y prismáticas. Sus bandas de apoyo son de fibra prensada de densidad mayor a 9003 kilogramos en metros cúbicos. El procedimiento se trata durante en el ensayo. Se debe asegurar que la probeta permanezca centrada cuando comienza la carga y durante la aplicación. Aplica una carga externa de compresión en una de las caras de la muestra cilíndrica o cúbica. La carga se aplica sin brusquedades y se incrementa continuamente en la velocidad seleccionada más o menos 1 hasta que nos soporte una carga mayor. La siguiente. El cálculo se hace con la velocidad de carga requerida en la máquina de ensayo, se calcula mediante la siguiente fórmula. R, que R es la velocidad del incremento de la carga en newtons por segundo, por pi por S, partido por 2LD, que L sería la longitud de la probeta en milímetros, D es la dimensión de la sección transversal de la probeta en milímetros, y S sería el incremento de la tensión en megapascales por segundo, newton por milímetro cuadrado por segundo. Por otra parte, la resistencia de la tracción indirecta se aplica la siguiente fórmula, que sería 2F partido por pi por L por D. La resistencia a la tracción indirecta en megapascales o newton por milímetros cuadrados. F sería la carga máxima en newtons y L la longitud lineal de contacto de la probeta en milímetros. D es la dimensión de la sección transversal en milímetros. La siguiente. Bueno, el ensayo de carga puntual. Este ensayo consiste en aplicar una carga puntual en los dos extremos de la muestra por medio de una máquina de carga puntual con el objetivo de obtener una resistencia a la carga. El procedimiento consiste en conseguir una idea en general de la roca en cuanto a su litología y estructura. Después se procede a identificar la muestra. Después se miden las dimensiones de la muestra. Dependiendo del tipo de la muestra, se sitúan los testigos entre las puntas cónicas de la máquina. Se recubre la máquina con una base resistente. Una persona se encarga de medir la presión. Una segunda persona será la encargada de ir aumentando paulatinamente la presión en la prensa hidráulica. Una vez falle el testigo, se retira y se analizan las condiciones y el modo de ruptura.
La siguiente. Bueno, el cálculo, el índice de la carga puntual sin corrección se calcula de la siguiente manera. Y S es igual a P, que sería P, el valor medido con la máquina, dividido por el diámetro del núcleo equivalente. Y eso. Dejaría a mi compañera. Bueno, el ensayo de corte simple se entiende como un ensayo índice para la clasificación de los materiales rocosos. También es usado para predecir otros parámetros de resistencia mediante correlaciones, y la finalidad de los ensayos de corte es determinar la resistencia de una muestra de suelo y sus deformaciones que simulen lo que existen o existirán en el terreno productivo de la aplicación. Consiste esto en aplicar una carga concentrada sobre la muestra y la dirección de la aplicación de la carga. Ante eso se obtienen diferentes modalidades de ensayo. El diametral, que tiene una relación de longitud-diámetro menor a 1.0, el axial, que tiene una relación de longitud-diámetro que varía entre 0.3 y 1.0, y la de bloques, que se ensaya en bloques de 50 más o menos 35 milímetros. Y su relación alto-ancho debe estar entre el 0,3 y el 1.0. Bueno, en base a los procedimientos para realizar el ensayo de corte directo, primero se realiza una inspección visual de la muestra para determinar el tipo de discontinuidad que se va a ensayar. Luego se determina el área en donde afectúa la fuerza normal a la superficie. Luego se confina la muestra manteniendo la carga constante, y es importante también inducir de forma incremental un deslizamiento en el plano de cizaña. Finalmente, tomar nota del valor de la carga y de las deformidades axiales para cuando finalice el ensayo se inspeccione la muestra resultante y se tome nota del resultado final de esto. En base al cálculo, según esta ecuación, la resistencia al corte depende de la cohesión y la fricción interna del suelo. ¿Ya? Se calcula dividiendo las respectivas fuerzas por área de la muestra o de la caja de corte, y deberían satisfacer la ecuación de Coulomb. Cuando se aplica la fuerza horizontal, se va midiendo las deformaciones, y con estos valores es posible graficar la tensión de corte. De la gráfica es posible también tomar el punto máximo de tensión de corte como la resistencia al corte al suelo. Los valores de tensión de corte se llevan a un gráfico en función del esfuerzo normal, obteniendo la recta intrínseca, como se ve en la diapositiva. En base a la conclusión, se puede concluir que es importante conocer en la mecánica de roca su litología y su estructura. Los resultados dependerán mucho del material que se utiliza en el molde. Es importante también considerar la presión, porque si falla, la aguja indica el valor de la carga y vuelve al punto de partida. Los ensayos geomecánicos son importantes para poder tomar decisiones ligadas también a la seguridad. Y según lo investigado, también se concluye que existen diversos ensayos que se ajustan más a ciertos tipos de roca o que son más precisos para poder obtener resultados. En algunos casos se utiliza más de un ensayo para tener más de una mirada científica y poder así decidir en virtud de las respuestas que se haya obtenido. O sea, tener más de una perspectiva para poder tomar la mejor decisión posible. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.